este video vamos a seguir hablando de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la cual vimos en el video anterior que estalló con la muerte del archiduque austrohúngaro en la ciudad de Sarajevo y la movilización de las tropas, la declaración más bien de la guerra entre los húngaros y los serbios. Bueno, en el siguiente video vamos a ver los acontecimientos más importantes que ocurrieron de la Primera Guerra Mundial en los años de 1915, 1916, 1917 y 1918. Así que espero que disfruten este video y podamos aprender de cómo se desenvolvió y cómo envolvió esta gran guerra a todo el mundo. Por años, y el primer año que vamos a tocar es 1915, y la primera batalla de la cual vamos a mencionar es la batalla de Galípoli. Se inició en febrero de 1915 con un bombardeo masivo desde buques de guerra británicos y franceses contra los fuertes otomanos que defendían el estrecho y que fracasó principalmente debido a la presencia de minas en el mar colocadas por los militares turcos. ¿Cuál es este estrecho? El estrecho de Bósforo. Les explico un poquito. Para este punto de la guerra, el Imperio Otomano ya se había aliado con las potencias centrales, con el Imperio Austrohúngaro y con el Imperio Alemán. El Imperio Ruso para 1915, recuerden que la Revolución Rusa estalla en 1917, se vio debilitado fuertemente por los enfrentamientos con los alemanes. Por lo tanto, un punto crucial para no ser atacados por el Imperio Otomano era tomar la ciudad de Galípoli. Entonces, son enviadas tropas para bombardear el estrecho, para tomar el estrecho, tanto franceses como británicos. Sin embargo, pues debido a la inteligencia de los turcos, pues esto no fue posible y la batalla se desarrolló en tierra, lo cual pues impidió que se tomara el Imperio Otomano. El siguiente acontecimiento es la entrada de Italia a la Primera Guerra Mundial. Entró en ella en mayo de 1915 con el objetivo de completar la unión de los territorios de población mayoritariamente italiana y de conseguir fronteras de más fácil defensa. Había negociado con dos bandos, pero las conversaciones con los imperios centrales fracasaron debido a los exiguos de los territorios que estos le ofrecían a Italia por el desacuerdo sobre cuándo los obtendría. Los italianos durante la Primera Guerra Mundial, durante el estallido de la Primera Guerra Mundial, tenían ciertos conflictos con el Imperio Austrohúngaro. Esto derivado a que muchos italianos estaban instalados en la frontera del Imperio Austrohúngaro y por territorios más que nada. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Italia se mantiene neutral. Había un acuerdo entre las potencias centrales y los italianos en dado caso que se necesitara de los italianos. Los italianos estaban negociando entre los dos bandos, tanto de la Triple Entente como de los aliados. Sin embargo, Italia se termina aliando con Francia, con Gran Bretaña para entrar a la Primera Guerra Mundial, hasta 1917, cuando ya las tropas italianas pues decayeron demasiado y decidieron apartarse de la guerra. Los siguientes son las campañas que se dieron en África. Las grandes batallas que se dieron durante la Primera Guerra Mundial no solamente fueron en Europa. Recuerden que muchos imperios tenían territorios en África y sobre todo si hablamos del sudoeste, que estaba dividido entre
poblaciones que eran del Imperio Británico y poblaciones que pertenecían a Alemania. La campaña de África del Sudoeste fue la conquista y ocupación de África del Sudoeste alemán, ahora llamada Namibia, por las fuerzas de la Unión Sudafricana, que actuaron en representación del gobierno imperial británico al principio de la Primera Guerra Mundial. Es aquí cuando Sudáfrica, que en realidad no era Sudáfrica, sino que pertenecía a la corona británica, ataca las colonias que tenía Alemania en África. Y es así como empieza esta guerra entre colonias que eran tanto de Francia, de Gran Bretaña, de Bélgica incluso, contra las colonias africanas que eran del Imperio Alemán. En 1916 siguieron los conflictos entre franceses y alemanes, y una de las batallas más sangrientas y que duró mucho tiempo de 1916 fue la batalla de Verdún. Si bien Verdún no era el principal objetivo de los alemanes en territorio francés, sí fue un fuerte que los franceses defendieron a más no poder. Defendieron brutalmente en contra de los alemanes. Una de las batallas más sangrientas del conflicto comenzó esto el 21 de febrero, conocida como la batalla de Verdún. El ejército alemán empezó la batalla con el ataque a la fortaleza en teoría más poderosa de Francia, que sería esta fortaleza de Verdún. Aunque parcialmente desarmada a principios del año, alrededor de Verdún existían salientes en la línea del frente. Se encontraba Saint-Mihiel y Varines, visto como una amenaza para los flancos alemanes. La batalla de Verdún pues era eso, buscar un mejor posicionamiento de las tropas alemanas en Francia, lo cual tuvo que ver que ganaran los franceses, porque después de un constante bombardeo por parte de los alemanes, si bien los alemanes no sabían muy bien cómo ubicarse territorialmente en Francia, lo que sí sabían las tropas francesas, eso dio pie a que en varios caminos que se dirigían a Verdún llegaran más tropas francesas. Y aunado con eso se desarrolló otra batalla a la cual el frente alemán le prestó más atención y terminaron quitando sus tropas de Verdún, la cual sería la batalla del Somme o de Somme. La fuerza expedicionada británica bajo el mando de Douglas Haig asumió el liderazgo del ataque sobre el Somme, dado que la división francesa destinada a la operación había caído de 40 a 11 debido a la batalla de Verdún. Lo que mencionaba, la batalla de Verdún, que se desarrolla en Francia, dejó muchas bajas francesas, pero también dejó que las tropas francesas como tal se solventaran y no permitieran que fuera tomada esa base. Por otro lado, los británicos bombardearon las tropas alemanas y si bien no hubo mucha intervención de los franceses, Alemania sí se encontraba dividida entre Verdún y Somme. Entonces, eso llevó a que se debilitaran las tropas alemanas. Por otro lado, ¿cuál es la entrada de Rumanía en la Primera Guerra Mundial? Rumanía se había mantenido neutral al igual que Italia. El 27 de agosto de 1916, Rumanía declaró la guerra a Austria-Hungría y con ello quedó abierto un nuevo teatro de operaciones. Rumania se había unido a la Triple Alianza en 1883, pero al igual que Italia se mantuvo neutral al interpretar de forma literal el tratado de carácter defensivo. Ojo, Rumanía se alía con las potencias del Imperio francés y del Imperio británico con un objetivo muy claro: hacerse del territorio de Transilvania, crecer territorialmente y pues al encontrarse en la zona de los Balcanes buscaba territorios que eran del Imperio Austrohúngaro. Eso llevó a que Rumania se uniera a las potencias aliadas.
1917, vamos a hablar de la entrada de Estados Unidos a la guerra. Estados Unidos se había mantenido neutral hasta este año de 1917, pero de manera clandestina, por así decirlo, enviaba soldados y tropas a el ejército británico, ¿no? Alemania continuó durante mucho tiempo con una guerra submarina, incluso en uno de los barcos que ataca de los británicos, había dentro de ese barco soldados estadounidenses, los cuales entraban de manera clandestina o camuflajeados entre las tropas de los británicos. Ante rumor de que norteamericanos estaban apoyando a los británicos, el 16 de enero de 1917, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, envía un telegrama a México, al embajador de México, que era Heinrich von Eckhardt, con ciertas indicaciones para el presidente Venustiano Carranza, en el cual los alemanes se comprometían de que le regresarían los territorios que México había perdido en el Tratado de Guadalupe Hidalgo entre 1847 y 1848, en esta batalla contra los Estados Unidos, en la que pues por Antonio López de Santana perdemos toda la parte norte. Ellos se comprometían con regresárselo a los mexicanos si México le declaraba la guerra a Estados Unidos. El telegrama Zimmermann también mencionaba que pues que Venustiano Carranza se tenía que poner en contacto con el imperio japonés para que entre los japoneses y los mexicanos atacaran directamente a Estados Unidos ante una posible alianza con los británicos, por este rumor que ya existía. Este telegrama no llega a México, sino que es interceptado por las fuerzas de inteligencia británica, conocido también como el telegrama Zimmermann. Este telegrama es expuesto, es mostrado a los Estados Unidos, y es entonces cuando los norteamericanos deciden declararle la guerra a Alemania. Estados Unidos se une a las potencias centrales, a los imperios centrales, se une a los imperios, tanto francés como británico, para declararle la guerra a la unión que tenía tanto Alemania con el imperio austrohúngaro. Es entonces que para mediados de 1917 los norteamericanos le declaran la guerra a Alemania, y así es como Estados Unidos entra en la Gran Guerra. Finalmente, los años de 1918 llegó con el fortalecimiento del imperio británico, de las tropas británicas y francesas, con la llegada de Estados Unidos a la guerra. La primera, o más bien la última batalla fuerte que decidieron tomar los alemanes fue la ofensiva de primavera. La ofensiva de primavera fue el nombre con el que el general de infantería alemán Erich Ludendorff llamó a la que sería la última gran ofensiva del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Este fue como el último intento de los alemanes por tratar de atacar la alianza que ya se tenía con Estados Unidos y de fortalecer pues las potencias centrales, cosa que no ocurrió porque ya de por sí estaban muy debilitados. Y esto se hizo más latente todavía con la ofensiva de los 100 días. Los alemanes, después de la ofensiva de primavera, se retiran a la línea de Hindenburg, pero los aliados rompieron la línea con una serie de victorias, comenzando con la batalla en el Canal de San Quintín el 29 de septiembre de 1918, y la ofensiva, junto con una revolución que estalló en Alemania, condujo al armisticio. El armisticio es declararse en paz, o declarar más bien
que se encuentran derrotados el 11 de noviembre de 1918. ¿Por qué estalla la revolución en Alemania? Bueno, ya se tenía esta idea de que las tropas alemanas estaban perdiendo fuerza. Cada vez fueron más los países que se aliaron con el Reino Unido, con Serbia y con los británicos. Se unió Italia, se unió Rumania, se unió Estados Unidos cuando entra por el telegrama Zimmermann. Entonces Alemania y el Imperio Austrohúngaro se fueron reprimiendo, pero la que fue declarada como la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial, o la potencia que desapareció como tal, como potencia, fueron los alemanes. Entonces puso fin a la guerra en noviembre de 1918, pero para el año de 1919 los países aliados firmaron un acuerdo en el que Alemania se tenía que comprometer con ciertos acuerdos en la ciudad de Versalles, en Francia. Conocido también como el Tratado de Versalles, nombraba 14 puntos muy importantes en lo que los alemanes tenían que cumplir por haber ocasionado la guerra. Entre los puntos más importantes pues estaba la restauración de las ciudades que se vieron afectadas durante la Primera Guerra Mundial. Se le quitaron los territorios de Alsacia y Lorena y se le fueron otorgados a Francia, que hasta el día de hoy son territorios que tiene Francia. De igual manera, no se permitió tener algún armamento como tal a los alemanes. No se les permitía tener como tal un ejército. No se le permitió tener acuerdos con alguno de los países de la Unión Europea que se estaba formando. Y bueno, se le hizo responsable y tenían que pedir una disculpa pública por haber ocasionado ocasionado esta guerra. Cosa que todas las represiones que se dieron dentro de los tratados de Versalles de 1919 llevaron a que hubiera una crisis económica muy fuerte en Alemania. Eso, junto con otros factores y la represión que había en ese país, llevaron a que años más tarde, en 1939, Alemania empezara el movimiento con caras a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los alemanes sí, después de que termina la Primera Guerra Mundial, su economía decayó. Tuvieron que pagar a los demás países, se hicieron de una deuda externa muy fuerte. Entonces, si hablamos en conclusión, ¿no? ¿Cuáles son los países que terminaron ganando la Primera Guerra Mundial? Hablamos de Gran Bretaña, hablamos de Francia, hablamos de Estados Unidos. Si bien Rusia también participó en esta guerra, Rusia tenía sus propios conflictos con el estallido de la Revolución Rusa que se dio en 1818. Espero que les haya gustado mucho el tema de la Primera Guerra Mundial. Cualquier duda lo pueden dejar aquí en los comentarios. Espero pues que les guste mucho este tema y hayan aprendido un poquito más de todas las guerras, de toda la devastación que trajo consigo esta guerra que duró de 1914 a 1919 con la firma del Tratado de Versalles. Muchísimas gracias.